voy a hacer una presentación. Lo primero, agradecer mucho al profesor Diego Gracia que venga a impartirnos una conferencia, porque no nos vamos a engañar, esta es una reunión, bueno, pues un poquito de un hospital de provincias, que si hacemos 40 años o no sé qué, y la categoría intelectual que tiene el profesor Diego Gracia está muy por encima de este tipo de reuniones, yo creo. El profesor Diego Gracia, él no lo sabe, pero es amigo mío. Yo le conozco bastante lo que ha escrito, le he oído sus conferencias y me ha influido mucho en la manera que intento ejercer la jefatura de servicio. Lo haré bien o mal, pero desde luego tengo una influencia clarísima del profesor Diego Gracia. He intentado, eso me tendrán que juzgar otros, los resultados, hacer lo que tantas veces le he oído a la hora de tomar decisiones, hacer un servicio deliberativo. Hablar entre todos, intentar buscar la mejor solución, buscar los términos medios, y lo he intentado hasta le digo, profesor, que está muy bien, pero es cansadísimo. Esto de la deliberación es cansadísimo, pero es la mejor manera de tomar decisiones. Bueno, tiene un currículum pues impresionante. Yo simplemente decir que es el discípulo por antonomasia de la Elaine Entralgo. De hecho, le ha hecho una biografía de Voluntad de comprender, que es enorme, un poco disuasoria para los que somos aficionados, porque realmente es muy minuciosa. Tiene un saber enciclopédico, estuvo aquí en el Congreso de Bioética del año pasado y nos habló de fantástica la conferencia, nos habló de la esperanza como una necesidad del ser humano que de alguna manera este tipo de sociedad la quita. Y me atrevería a decir que decía que la esperanza es quizás debería ser óntica más que ontológica, ¿no? Y fue una conferencia muy interesante. No voy a decir más. Cuando quiera, profesor Diego Gracia. Ok, bueno, muchas gracias por estas palabras tan cariñosas y por la organización de esta reunión, ¿no? Que yo creo que es buena muestra de lo que pueden aportar la historia de la medicina, la bioética o las humanidades a la formación de los profesionales de la medicina y al objetivo que tiene esa formación, que es la mejora de la calidad. Realmente yo he estado en media mañana aquí y me voy encantado. Creo que es un ejemplo de lo que se debe hacer. Bueno, Javier me ha pedido que hable sobre la ética en las instituciones sanitarias. Voy a hacer muy brevemente porque ya es tarde y nos puede pasar aquello que cuenta Cervantes al comienzo del Quijote, ¿no? En esos versos que inician el Quijote, que están antes del prólogo del Quijote, hay un diálogo entre Babieca y Rocinante, ¿no? Y Babieca se pone un poco filosofante, no Rocinante, y le dice Babieca: filosofante estáis. Y dice Rocinante: es que no como. Bueno, pues a nosotros nos puede acabar pasando lo mismo, así que tengo que ser breve. ¿Cuál es la función de la ética en las instituciones sanitarias? Bueno, después de lo que he oído y de lo que ha estado exponiendo Aida sobre el ejemplo del Reino Unido y de Irlanda, yo creo que se ve bien la revolución que se ha producido en la práctica o en el ejercicio de la medicina en el último medio siglo. Por ejemplo, ha estado hablando con toda razón de la importancia de los protocolos, protocolizar todo, los simuladores, no hay que salirse de eso. Fíjense que cuando yo era estudiante de medicina, años 60, uno de los grandes temas era la libertad de prescripción del médico. Es decir, ¿quién tenía derecho a quitarle o a disminuirle? Y había un debate sobre si protocolos sí o protocolos no, que hoy ya nadie recuerda, afortunadamente. Es decir, un piloto que no siga los protocolos cuando conduce un avión, vamos, es para bajarse de allí. Y un médico que no sigue los protocolos o una enfermera que no sigue los protocolos, ha cambiado radicalmente el ejercicio de la medicina. ¿Y por qué ha cambiado radicalmente?
Bueno, pues porque la tecnología ha explotado, porque la gran revolución que se ha producido en la ciencia durante la segunda mitad del siglo XX ha sido la revolución biomédica, lo mismo que durante la primera mitad del siglo XX la gran revolución fue la física, ¿no? Y aquello acabó como el Rosario de la Aurora, recuerden ustedes, después de la teoría de la relatividad y del átomo de Bohr, 1900, la teoría de la relatividad poco después, la mecánica cuántica, años 20, el año 33 aparece en una revista de física alemana, los Physikalische Blätter, un artículo en el que por primera vez se dice que se describe lo que hoy llamamos la fisión nuclear. Y además se constata que la fisión nuclear libera una enorme cantidad de energía desconocida por cualquier otro procedimiento anterior. Bueno, entonces, aquello que había sido ciencia básica durante los años 10, 20 y comienzos de los 30, empieza a tener aplicación práctica. Y la aplicación práctica, saben ustedes a qué dio lugar, a las bombas atómicas, al final de la Segunda Guerra Mundial, a la aparición de ese término que hoy conoce todo el mundo y que nació entonces, armas de destrucción masiva. Armas había habido, pero armas de destrucción masiva aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir del año 47, cuando muchos de los que estáis aquí no lo habéis vivido, pero yo era un jovencito y lo recuerdo perfectamente, la bomba H, la aparición de la bomba de hidrógeno, que era no sé cuántas veces más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y aquello produjo pues un gran... Bueno, y entonces comenzó una política de átomos para la paz, no solo sirven para la guerra, y la aplicación de la energía atómica. Bueno, y esto es lo que hemos vivido. ¿Qué ha pasado en la segunda mitad del siglo XX? Pues que hemos descubierto lo infinitamente pequeño, no en el orden de la materia inorgánica, átomos, partículas subatómicas, sino en el orden, lo infinitamente pequeño, en el orden de la materia orgánica. Y concretamente, lo infinitamente pequeño en el orden de la vida. Piensen ustedes, ¿cuándo nace la genética molecular o la biología molecular? El año 50 había una docena de biólogos moleculares. Hoy en cualquier capital de provincia en la que haya una facultad de biología o de medicina, hay un porrón de biólogos moleculares. Porque además, en fin, no solamente es una ciencia que se ha extendido radicalmente, amplísimamente, sino que además, por ejemplo, el manejo de los ácidos nucleicos es infinitamente más sencillo que el manejo de las proteínas, es decir, pudo avanzar rápidamente la investigación, ¿no? Y entonces, pues, recuerden Watson y Crick, año 1953, la estructura espacial del ácido desoxirribonucleico, año 58, Ochoa y Kronberg consiguen sintetizar en el laboratorio el ácido desoxirribonucleico, años 60, lo que se llamó el código genético, y años 70 empiezan las aplicaciones, exactamente igual que había pasado. La simetría es casi perfecta. Empiezan a verse las aplicaciones prácticas, lo que entonces se llamó, en los años 70, manipulación genética o ingeniería genética. Son términos, lo de manipulación genética, los biólogos lo consideran peyorativo, y lo de ingeniería genética un poco pretencioso, ¿no? Y entonces esos términos hoy han desaparecido, no han desaparecido, pero en fin, no tienen gran vigencia, pero saben ustedes que ahora que hace 2 años se ha puesto a punto una nueva técnica de manipulación genética, el CRISPR-Cas9, que nos está dando algunos soponcios a todos, también a los bioticistas, pues ahora se habla de edición génica y en algunos casos
de terapia génica. Bien entendido que yo combato bastante la expresión terapia génica porque estamos en pura investigación y no se puede considerar procedimiento terapéutico más que el que ha verificado a través de la investigación eficacia y seguridad, y ni el CRISPR-Cas9 ha conseguido todavía verificar eficacia y seguridad suficiente para poder aplicarse a seres humanos. Bueno, la segunda mitad del siglo XX ha sido la gran explosión de la biomedicina, ¿no? Esto en el origen de la vida. Piensen ustedes en el final de la vida. ¿Qué son las técnicas de soporte vital? Cuando yo estudié medicina, no había una unidad de cuidados intensivos en España. Teníamos un aparatito, un Bennett portátil, que lo íbamos llevando a las camas de los pacientes que estaban más graves, pero tampoco sabíamos cómo utilizarlo. Y además, ese aparato visto hoy es que no podía funcionar. Es decir, era tan elemental, tan rudimentario, que aquello no podía cumplir su función. Las técnicas de soporte vital, el que haya habido que crear las unidades de cuidados intensivos para reunir esas técnicas y poder manipular no el origen de la vida, sino el final de la vida, ¿no? Y lo que yo digo, en fin, origen de la vida, grandes admiraciones, final de la vida y el intermedio de la vida, lo que se llaman técnicas diagnósticas no invasivas, que para mí son la máxima maravilla de la medicina del último medio siglo, ¿no? Y tampoco hay que irse al PET o al TAC o a la resonancia. Piensen ustedes en el ecógrafo, que es una cosa pequeñita, luego se puede complicar. Se le añade un ordenador y tal, pero en sí el ecógrafo ha revolucionado el diagnóstico médico. Yo siempre cuento, yo estudié en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Medicina, y teníamos la clase de cirugía a última hora de la mañana, de 2 a 3. ¿Por qué? Pues porque el cirujano estaba operando toda la mañana, ¿no? Y el catedrático de cirugía que yo tuve empezaba la clase siempre de la misma manera, que yo se lo he agradecido toda la vida. Y llevaba en una batea algo así como los trofeos quirúrgicos de la mañana. Entonces era muy frecuente la resección del estómago, que hoy, como consecuencia de cáncer, esto ha cambiado radicalmente, pero en fin, o las vesículas biliares y tal. Pero lo que siempre me asombró más es que nos contaba las operaciones que había hecho por la mañana, y yo, no puedo decir el número, pero yo creo que el 40% de las operaciones que hacía este hombre eran laparotomías exploratorias, para saber qué pasaba dentro, porque no lo sabían. Bueno, pues hoy no digo que no haya laparotomías exploratorias, pero evidentemente se han convertido casi en una anécdota. Bien, la revolución que se ha producido en el orden científico-técnico la conocen ustedes mejor que yo y por tanto no voy a decir nada más. Pero ¿qué pasa? Y en la exposición de Aida se ha visto, ¿no? Pues que hoy un profesional que esté perfectamente capacitado desde el punto de vista científico-técnico, sin más, no es un buen profesional. La calidad de la asistencia médica necesita introducir otros factores que ya no tienen que ver con lo que puede ser pues, la pericia quirúrgica o la pericia en el diagnóstico o en el manejo de técnicas determinadas, etc. Y este sí que es el agujero negro de nuestra formación. Y en lo que has puesto, Aida, pues también hay pequeñitos agujeros negros, porque cuando hay agujero negro en esto de lo que voy a hablar, en lo que se cae necesariamente es en la medicina defensiva a la que he aludido. Es decir, a ver qué dice el derecho, a mí que no me pesquen.
¿Que hay que cumplir los protocolos? Yo los cumplo. Hombre, pero es que este protocolo hace que hagas más pruebas, gastes más dinero, pierdas más tiempo, en fin, a lo mejor no radies más al paciente, ¿no? Ah, no, pero yo me cubro, ¿eh? A mí no me vengan con cuentos, bastante complicada está la cosa como para que... Es decir, aquí sí que hay un agujero negro, y es cómo gestionar esos aspectos que no son científico-técnicos en el sentido de lo que hemos aprendido en la Facultad de Medicina, lo que es la ciencia y la técnica aplicada a la medicina, histología, anatomía, etcétera, ¿no? Y que sin embargo son fundamentales para la calidad de la asistencia sanitaria y para que cuando uno acaba el día se vaya a casa diciendo, creo que lo he hecho bien. Y para que cuando el paciente sale de la consulta, el paciente diga, creo que estoy contento, creo que la cosa ha ido bien. ¿En qué consiste entonces? ¿De qué va esto? Pues va de analizar un poquito ese agujero negro y de entrenar a los profesionales en la gestión de eso que si no estamos entrenados nos va a producir angustia. Yo hice psiquiatría y de esto de angustia sé un poquito. Y la angustia es un sentimiento inconsciente. Y es un sentimiento inconsciente que, como nos enseñó Freud hace un siglo, dispara una cosa que llamó él. Y cuando su hija, Ana Freud, iba a hacer, a ver, dame tema para la tesis, es el tema de tesis que dio a su hija Freud. Dispara los mecanismos de defensa del yo. ¿Y cuál es el primer mecanismo de defensa del yo? La negación. No puede ser. Eso es lo que dice todo paciente cuando le das una mala noticia, ¿no? Kübler-Ross escribió un famoso libro, On Death and Dying, analizando esto en enfermos oncológicos, ¿no? Cuando les dices, tiene usted un tumor, y además complicado y tal, o está ¿qué pasa? Lo primero, no puede ser. Por primera vez, no puede ser, que hemos dicho todos 1000 veces, lo hemos visto filmado. No sé si recuerdan ustedes, yo estaba comiendo en un restaurante de Madrid y en la tele vi cómo los aviones impactaban en las Twin Towers el 11 de septiembre. ¿Y por qué? Pues porque hoy, como todo el mundo graba, y por la calle hay gente que va grabando con el teléfono, pues había gente que lo estaba grabando. Y se oían los gritos de los espectadores, de la gente que iba por la calle. ¿Y qué decía la gente? No puede ser. Estaban viendo cómo impactaban y hundían las torres. Decían, no puede ser. Eso es un mecanismo irracional, es un mecanismo inconsciente, pero es un mecanismo que tenemos todos. La angustia o la sabemos metabolizar o nos hunde. Y la angustia no se metaboliza solo con protocolos. Los protocolos son necesarios. Y yo, si un piloto de avión no sigue los protocolos, yo me apeo. No quiero ir con ese piloto. Pero sobre todo, en las profesiones que tienen que tratar directamente con personas. Estas profesiones son muy comprometidas, tienen peculiaridades, están perfectamente estudiadas esas peculiaridades. Y como tienen que intentar llegar a acuerdos con otras personas, el piloto no tiene que llegar a acuerdo más que con el aparato y quizá con la torre de control, pero nada más. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con las personas y eso es muy complicado. Y además, muchas veces no nos ponemos de acuerdo no porque seamos malos técnicos, sino porque no sabemos manejar esas relaciones. Y porque ese señor tiene unos valores que nosotros no entendemos. Y nuestra tesis, que es la que nos enseñaron en la facultad, es yo soy un técnico, yo sé lo que tiene este paciente y además sé lo que tengo que hacer por este paciente. ¿Por qué tengo que informarle? O sea, le voy a informar, le voy a dar un soponcio. Por tanto, le voy a llenar de angustia, primera cosa.
Segunda cosa, la angustia probablemente le va a llevar a tomar una decisión irracional, distinta de aquella que sería conveniente. Por tanto, la información le puede ser perjudicial. Y tercero, si no le es perjudicial y acaba diciendo lo que se debe hacer, eso ya lo sabía yo y era lo que iba a hacer. Por tanto, la información que le estoy dando o es perjudicial o es inútil. ¿Qué hemos ganado con todo esto? Hay un psiquiatra británico que ha venido por aquí varias veces, Bill Fulford, que tiene un gran manual en Oxford sobre Values and Psychiatry, se titula el libro. Es un tocho así de gordo, ¿no? Y en uno de las páginas dice que él cree que la bioética, la ética clínica, en el Reino Unido no se utiliza mucho la expresión bioética, que es una expresión americana, se ha ido introduciendo, pero al principio tuvieron mucho rechazo a la expresión y hablan de clinical ethics, etc., ¿no? Y la tesis de Fulford es que la clinical ethics, en vez de aumentar la calidad de la asistencia sanitaria, probablemente la ha deteriorado. Yo me acuerdo que me lo contó una noche cenando, y dije, hombre, pero... Y dice, yo me dedico a values in psychiatry porque la bioética ha fracasado, me dijo. ¿Y por qué ha fracasado? Dice, al menos en mi país, en el Reino Unido, del único que se habla en los comités de ética es de derecho. Aquí diríamos, pero esto que vamos a hacer está de acuerdo con la Ley 41/2011 de autonomía del paciente o no. Dice, ¿y qué pasa? Pues que el derecho promueve la medicina defensiva y la medicina defensiva lleva a gastar más dinero, a radiar más al paciente, a cual. Dice, eso que parece que es un... Dice, realmente en vez de aumentar la calidad lo que la puede estar es deteriorando. ¿Esto? ¿Por qué? Pues fíjense, porque protocolos bienvenidos sean, derecho médico bienvenido sea, pero no confundamos, y es lo que yo querría aclarar mínimamente en unos minutos, no confundamos ética con derecho, que es el punto en que fracasan la mayoría de los comités de ética, que se convierten en unos comités de análisis jurídicos de los conflictos, lo cual es no solo penoso, sino además un poco humillante, porque, hombre, hay juristas y los hospitales tienen asesores jurídicos que si se trata de una cuestión jurídica, pues sabrán cómo manejarla. Las personas que hay en un comité de ética no tienen una formación jurídica adecuada. ¿Y entonces qué son? Una especie de juristas de afición. ¿Eso es un comité de ética, hombre? No puede ser. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Es entender en qué está la especificidad de la ética. Primera cosa, para aclararnos. El derecho es el lenguaje del Estado. Lo que se hace en las Cortes, en Madrid, lo que se hace en el Parlamento de Valladolid y en todos los parlamentos son leyes. La ley es la lengua del Estado, el lenguaje del Estado. La ética es el lenguaje de la sociedad, que es distinto. Yo tengo una familia, soy madre de familia o tal. Yo con mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Ver si cumplen la ley. Esa es mi función como madre. O como educadora. O tengo que ir más allá. Y sobre todo a un estrato previo. ¿De dónde sale el Estado? El Estado no existe. Existe la sociedad. ¿Y el Estado qué es? Pues es un Marx decía, es un epifenómeno, es una superestructura. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que crea el Estado. Por ejemplo, escribiendo una constitución. Pero el Estado
no es una realidad como la familia, como el hospital, no. Es una superestructura, decía Marx, es un epifenómeno de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Dime qué sociedad tienes y te diré qué estado sale. Yo me acuerdo hace ya muchos años, hace 20 y tantos años, yo estaba en Italia, en una universidad, en Padua, y teníamos un grupo de deliberación, ¿no? Y entonces empezaron, no sé si recordáis que por aquel entonces en Italia sucedió una cosa parecida a la que sucede ahora en España. El tema de la corrupción campeaba por sus respetos. Allí lo llaman la tangentópolis. Y entonces en esta especie de psicoterapia colectiva que se hace en las sesiones clínicas y en los comités, ¿no? No, porque es que nosotros tenemos... bueno, metieron a medio parlamento de Roma en la cárcel. Aquello fue... Y, claro, estaban un poco pues, humillados, ¿no? Y avergonzados. Y dicen, no, porque nosotros tenemos unos políticos que no nos merecemos. Y yo les dije, ¿de dónde han salido los políticos? Han caído de arriba en paracaídas, los han tirado los bosnios o los tal, o han salido de abajo, porque si han salido de abajo no se puede decir tenemos unos políticos que no nos merecemos. Los políticos, dime qué sociedad tienes y te diré qué leyes aprueban los políticos. Que hay corrupción a nivel político, hurga más y verás la corrupción a nivel social. ¿De qué va la ética? ¿De las leyes? No, de la sociedad, de los usos y costumbres de la sociedad, de qué hace la sociedad y qué debe hacer. ¿Y cuál es el lenguaje de la sociedad? ¿El derecho? No. El derecho es para que no nos matemos, y aún así hay que ver. Pero el derecho es para que conseguir convivir en paz, que no haya graves problemas y tal, y lo consigue difícilmente, pero en fin, lo intenta, ¿no? Pero la función de la ética no es esa. La ética es el lenguaje de la sociedad, es el lenguaje de la madre de familia, del médico cuando ve a un paciente, más allá de la ley. Supongo que la madre de familia no quiere que su hijo sea simplemente una persona que cumple las leyes, sino que querrá algo más. ¿Qué es eso más? Bueno, pues eso más tiene un nombre, desdichadamente devaluado en nuestra sociedad, porque no nos han educado. ¿Saben por qué no nos han educado? Porque nadie sabe cómo educar en ello. Ese nombre son valores. Los seres humanos tenemos nuestra cultura, la cultura moderna es una cultura basada en la idea de hecho clínico. Hecho clínico en medicina, hecho científico, hecho experimental. A partir del siglo XVII, nacimiento de la ciencia moderna es ciencia experimental y lo que está experimentado es un hecho y lo demás son romances. Y nosotros, sobre todo en el siglo XIX, con el positivismo y con el avance de la ciencia, lo que queremos son hechos. La medicina, curar, no ha curado mucho hasta el siglo XIX. Yo he sido profesor de historia de la medicina. Antes del siglo XIX, la medicina curaba muy poquito. Y a veces hacía mucho daño. Y entonces, en el siglo XIX empiezan a curar de verdad. Y entonces el médico pues, se convierte en un sujeto muy pagado de sí mismo, ¿no? Yo soy un técnico, yo soy un científico. Cuando una persona entra por la puerta del hospital, y además tengo una ética, cuando una persona entra por la puerta del hospital, tiene que dejar fuera todos sus valores. Porque aquí somos técnicos y manejamos hechos clínicos, solo. Y los hechos clínicos nos llevan a 3 decisiones: diagnóstica, este paciente tiene tal cosa; pronóstica, este paciente va a evolucionar; y terapéutica, puede hacer tal o cual. Nada, aquí no se maneja otra cosa. Que usted es rico o pobre, lo deja fuera. Aquí le vamos a tratar igual. Hombre, no me digan que esto no está bien. Hay una ética de esta neutralidad axiológica
que ha mantenido la medicina a lo largo de siglos. Y a mí es en la que me educaron. ¿Que usted es amigo o enemigo? No importa, dejamos eso a la puerta, aquí somos técnicos, no discriminamos. ¿Que es nacional? Tampoco. ¿Que es feo o guapo? ¿Que es? Nada. Es decir, nosotros tratamos a todos por igual, porque nosotros nos dirigimos y tomamos decisiones a base de una cosa que llamamos hechos clínicos. Y todo lo demás lo ponemos entre paréntesis. ¿Les suena esto? Fíjense que además es una ética pues, bastante buena. ¿Qué ha sucedido? Pues que este modelo ha estallado, se ha roto, ya no se puede, pero nadie sabe muy bien cómo manejar el modelo alternativo. ¿Y por qué se ha roto? Bueno, pues pongan ustedes un ejemplo clínico para verlo, ¿no? Yo qué sé, el ejemplo tópico y típico, ¿no?, del testigo de Jehová que llega a un servicio de cirugía porque tiene pues unos trastornos intestinales y tiene pues unas pérdidas de sangre y tal. Estudian bien, pues tiene usted un cáncer de colon y además pues ya está avanzado, está en estadio 3, diagnóstico hecho, pronóstico muy malo, tratamiento, hay que hacer una operación quirúrgica bastante cruenta, pues inmediatamente, ¿no? Y el médico dice, esto es, ahí lo tiene usted, yo le opero el lunes. Y dice el paciente, sí, doctor, yo quiero que usted me opere, quiero salvar la vida, pero soy testigo de Jehová y no quiero que me ponga sangre. Y el médico entra, ahora menos, porque ya vamos aprendiendo, pero hace 30 años, crisis de pánico. Y dice, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Qué es testigo de Jehová? Es un signo clínico. Aparece en el TAC, en la resonancia, en la ecografía, en la colonoscopia aparece. No. Entonces, ¿qué hago yo? Hace muchos años, cuando empezó esto de la bioética, la reunión, el congreso de la Sociedad Española de Cirugía, ese año fue en Barcelona, en un enorme hotel de Barcelona, y como aquello de la bioética estaba comenzando, pues hicieron una mesa redonda sobre bioética y cirugía. Y la presidía, pues un gran cirujano que acaba de fallecer hace poco y que estando en Burgos probablemente alguno de ustedes ha conocido, que se llamaba don Hipólito Durán. Fue catedrático y rector de la Universidad de Valladolid, luego catedrático de cirugía en la Universidad de Madrid, en la Complutense, y yo fui pues compañero suyo durante muchos años, ¿no? Y entonces, como hicieron la mesa de cirugía, bueno, le pusieron a Hipólito Durán de presidente de mesa, y Hipólito Durán me cogió a mí y me puso al lado. Y yo fui a Barcelona y tal, y Hipólito Durán se consideró en la obligación de abrir la mesa, de decir algo, ¿no? Y entonces contó, no se sabía muy bien lo que era la ética, no es que ahora se sepa, pero entonces se sabía menos. Y esto de los testigos de Jehová es muy socorrido, porque es muy llamativo y aparece en los periódicos, todo el mundo lo entiende, y entonces es un ejemplo muy plástico. Y puso el ejemplo de los testigos de Jehová y dijo, yo en mi práctica, yo he operado no sé cuántos miles de personas, en mi práctica he tenido 5 o 6 casos, dijo, de testigos de Jehová, y cuando me decían, dice, estos hombres como no quieren vivir, y por tanto no te dicen que son testigos de Jehová hasta el final, cuando ya están diagnosticados y tienes la indicación quirúrgica clara. Y entonces te dicen, sí, doctor, pero yo soy testigo. Y Hipólito Durán contó, estaba aquello lleno, había 500 cirujanos. Y contó que lo que él les decía, no se preocupe usted, yo no le pongo sangre y aquí paz y después gloria, ¿no? Dice, luego los anestesiaba. Dice, si necesitaban sangre, se la ponía, como yo no tenía problema de conciencia, y como ella estaba, o la persona estaba anestesiada, pues tampoco tenía problema de conciencia. Nadie tenía problema de conciencia. Bueno, yo, que estaba a la izquierda
no sabía si meterme debajo de la mesa, salir a gatas o qué hacer. ¿Qué iba a hacer yo allí ahora? O sea, me había fastidiado todo. Bueno, pero Hipólito Durán, si alguno lo conoce, era un tío muy listo y llevaba una cartita en la manga. Y dijo, hace unos meses, pues me llegó y contó un caso. Una catedrática de instituto, una mujer culta, testigo de Jehová, que va cáncer de colon, que les he descrito, y que cuando ya está perfectamente diagnosticada y hecha la indicación quirúrgica, dice, sí, doctor, pero yo soy testigo de Jehová y no quiero que me ponga sangre. Y dice, y con estas cosas que dicen estos jovencitos, era yo, que tenía 30 años menos y estaba a su izquierda, dice, reuní a mi equipo y dije, tenemos que ser capaces de operar a esta mujer sin ponerle sangre. Dice, y entonces pues hicimos una cirugía hemostática muy precisa, mucho más lenta, pero en cualquier caso conseguimos operarla sin poner sangre. Y era el triunfo que Durán sacaba pues allí, ¿no? Bueno, luego cada uno expusimos lo que pudimos y luego empezó el debate, ¿no? Y claro, en el debate inmediatamente fueron a por Durán. Le dijeron, profesor Durán, ¿y si usted ve que esta última paciente se le va, le hubiera puesto sangre o no le hubiera puesto sangre? Y Durán, yo que estaba al lado, parece que no se esperaba la pregunta, que era elemental que le iban a hacer, ¿no? Entonces se quedó un poco pues, sin saber cómo reaccionar, ¿no? Y al final dijo, pues le hubiera puesto sangre, ¿no? Con lo cual todo aquello se volvió a complicar al final, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy, para hacer un acto clínico correcto y de calidad, tenemos que estar perfectamente formados en lo que podemos llamar los hechos clínicos, pero a la vez tenemos que estar perfectamente formados en la gestión de los valores implicados en el caso. Y aquí está el tema. ¿Por qué el tema y por qué nos resulta tan difícil? Pues porque valores, todos valoramos, es decir, lo de los valores no hay que explicarlo mucho, ¿no? ¿Qué son valores? Pues lo que valoramos, lo que nos parece importante. Y todos valoramos. Hay valores para los que somos auténticos linces, por ejemplo, para el valor económico. Todos tenemos valores estéticos, económicos, familiares, sociales, biológicos, salud, enfermedad. Valoramos la vida, valoramos la salud. Tenemos valores de mucho tipo, ¿no? Y además, y esto es tan viejo como Aristóteles dijo que la mente ve, yo veo las cosas, pienso, ¿no? Pero el nous, que es el término griego para inteligencia, dice, la mente ve, pero no mueve. ¿Qué es lo que nos mueve? Lo que vemos, no los valores. Lo que pone en funcionamiento la máquina humana, el psiquismo humano, son los valores. Por eso, la gestión de los valores es fundamental en toda decisión que tomas. Como tengas los hechos muy claros, pero no sepas cómo manejar los valores, la decisión puede llegar a ser un desastre. Y resulta que de esto no nos habla nadie, porque todos nos han formado en un tipo de medicina que viene del siglo XIX, de la época del positivismo, donde un señor llamado Augusto Comte dijo que lo importante eran los hechos y que con los hechos íbamos a transformar el mundo y se iban a acabar los problemas. Había habido, dice él, una etapa anterior en la historia de la humanidad, la etapa mítica en que los hombres primitivos pues, interpretaban la realidad a base de construcciones imaginativas, pero no reales y no experimentales. Luego llegó otra época, que es la segunda que cuenta Comte, la etapa especulativa, los griegos. Esto ya lo habéis estudiado
en el bachillerato, ¿no? Y se ponen a pensar y hacen sistemas muy especulativos, pero no experimentales. Y dice Comte, pero estamos en la tercera etapa. Y la tercera etapa es la etapa que él llamó positiva. Los hechos positivos. Y lo que él dijo, lo que hay que hacer ahora es dejar a todo aquello y organizar el mundo de acuerdo con lo que él llamó el régimen de los hechos. Y con esto se van a acabar las pamplinas en las que ha estado gastando el tiempo y la energía el ser humano durante milenios, ¿no? Esto lo dijo a mediados del siglo XIX. En la Primera Guerra Mundial, toda Europa, todos los intelectuales europeos vieron el fracaso de la premonición de Comte. No está tan claro que con solo hechos vayamos a conseguir un mundo más humano, más agradable, donde la gente pueda ser feliz, donde crea que lleva su vida a plenitud, donde se ríe. No está claro. Y entonces todo el mundo, todos los intelectuales, esto pasó sobre todo en Alemania, pero en toda Europa, aquí en España. Por ejemplo, la reacción de Cajal en la Primera Guerra Mundial está escrita, ¿no? Y Cajal se queda alucinado, ¿no? Y dice, han fracasado todos nuestros ideales del siglo XIX. ¿Cuál era el ideal científico? ¿Por qué? Pues porque la ciencia y la técnica, en la Primera Guerra Mundial, lo que consiguieron es matar a mucha más gente que las guerras tradicionales. Se había inventado el tanque, se había inventado el aeroplano, se habían inventado las bombas químicas, los gases químicos, y aquello fue... Era un mundo, claro, se mató, por eso se llamó, el nombre que le dieron fue Gran Guerra. Luego se llamó Primera Guerra Mundial, porque hemos tenido otra. Pero fue la Gran Guerra. Esta guerra no es como las demás, no fue como las demás, fue distinta. ¿Por qué? Por la ciencia y la técnica del siglo XIX. Y entonces dicen, no, hay que parar aquí, ¿eh? Esto necesita una cierta reflexión. Y si uno lee a los intelectuales o a los filósofos alemanes, o en España a los filósofos españoles, por ejemplo Ortega y Gasset, o a científicos como Cajal, se da cuenta el espanto de esta gente, ¿no? Algo nos ha fallado muy grave, porque esto no ha funcionado. Y como sigamos así, va a funcionar menos. Y dice Cajal, en plena Primera Guerra Mundial, el hombre se quedó tan destrozado que estuvo medio año sin poder trabajar. Fíjense, en un hombre como Cajal, que era fundamentalmente emprendedor, activo, que tenía proyectos y tal, le aplanó durante medio año la Primera Guerra Mundial. Y dice Cajal, lo dice y está escrito, como sigamos por aquí, dentro de 40 años habrá otra guerra mundial. En 1915 lo dijo. ¿Qué pasó? Pues que seguimos por ahí. ¿Y hoy dónde estamos? Por ahí. Sabemos mucho más que sabían los de la Primera Guerra Mundial, nuestra farmacopea es infinitamente más importante, las técnicas diagnósticas, las técnicas terapéuticas, todo esto es muy importante. Pero hay un punto que sigue siendo un punto ciego, que son los valores. Voy a acabar rápidamente. ¿Cómo han manejado los valores? Hemos dicho que todo el mundo valora y que esto es natural y por tanto se ha dado siempre. ¿Cómo hemos valorado los seres humanos antes de nosotros las cosas? A ver si aprendemos algo, ¿no? Pues miren ustedes, los valores han tenido muy mala suerte en la historia. Durante muchísimos siglos, en la cultura occidental, desde el comienzo de la cultura occidental, la antigua Grecia, hasta el comienzo del mundo moderno, hasta el siglo XVI, los valores se han manejado a palos. Al comienzo del siglo XVI y casi hasta hoy, a palos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo tengo unos valores, naturalmente considero que mis valores son los mejores, yo los tengo si soy médico, pero si soy rey también.
Y entonces, y si soy padre de familia, también. Y entonces, a mis hijos, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Yo quiero que sean buenos y que sean los mejores. Bueno, pues les voy a meter mis valores. Y entonces, ¿y meter cómo? Pues por las buenas, y si no se dejan, pues por las malas. ¿Por qué casi todas las guerras han sido guerras de religión? Las que ustedes han estudiado en el bachillerato. ¿Por qué hubo que crear una institución llamada Inquisición? Yo tengo que ir los martes a la Academia de Medicina, al lado de la Academia de Medicina. Si ustedes van a Madrid, pues al lado de la Academia de Medicina, en una callejuela, hay un enorme edificio que es la última sede que tuvo la Inquisición. Es tan enorme que uno se pregunta cómo lo llenaban. Si para controlar a los españoles hacía falta tanto edificio. ¿Cuándo dejó de funcionar la Inquisición en España? Pues, si tuviéramos tiempo podríamos hacer, a ver quién da más o da menos, ¿no? 1830 y tantos, hace siglo y medio. ¿Y cuál era la función de la Inquisición? Achicar espacios, homogeneizar en cuestiones de valor, de tal manera que los valores verdaderos fueran respetados, promovidos y tal, y los demás pues fueran eliminados, ¿no? Como algunos somos hijos de la posguerra y en la guerra del 36 se hizo lo mismo, pues lo hemos conocido muy de cerca. No es lo del siglo XIX, pero haya... Primer modo de manejar los valores, a palos. Este a palos ha sido el más frecuente en la historia de Occidente. No solo los reyes, no solo la Inquisición, no solo las religiones, y los médicos. Esto, eufemísticamente, lo llamamos paternalismo, pero ya hubiéramos querido que hubiera sido paternalismo. Ha habido paternalismo y ha habido tiranía, ha habido de todo. Y paternalismo es el término más suave que se puede poner al modo como se han gestionado tradicionalmente los valores, los profesionales médicos, sacerdotes, educadores, padres de familia, gobernantes, etc., ¿no? Primer modo de gestionar los valores, a palos. Claro, llegó un momento, sobre todo siglo XVIII, las revoluciones liberales, ¿no? Y se dice, no, hombre, esto de gestionarlos a palos es muy duro, hay que ser gente educada y hay que poder convivir con otro aunque tenga unos valores distintos a los míos. El hecho de que no nos entendamos en cuestiones de valor no quiere decir que no podamos convivir. Esto comenzó en el siglo XVI cuando Lutero, en 1517, pincha las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y comienza la escisión protestante. Escisión, 1517, que llevó a una guerra de religión, esto se llaman las guerras de religión modernas en la historia, en Europa, de 150 años. La última de ellas, importante, se llama la Guerra de los 30 años y acaba con la paz de Westfalia. Claro, después de 30 años debían estar ya exhaustos, sobre todo económicamente, supongo que también biológicamente, pero no daba para más aquello, ¿no? Y entonces decidieron hacer una especie de armisticio y decir, bueno, mira, tenemos valores distintos, tú eres protestante, yo soy católico, hemos tratado de exterminarnos porque era el método clásico, no hemos podido, porque lo intentaron, pero no pudieron. Como no hemos podido, vamos a establecer un armisticio. ¿Y este armisticio a qué llevó? Pues llevó a establecer un principio. Hay libros sobre esto, Locke escribió una carta sobre esto, Voltaire tiene un libro sobre esto, que se llama El principio de la tolerancia. Vamos a tolerarnos. Por cierto, lean ustedes el epílogo de la historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo,
1880 y tantos, hace poco más de un siglo, y allí don Marcelino Méndez Pelayo, en el texto más conocido, se llamó El brindis del retiro, revolucionó toda la cultura española, dice Menéndez Pelayo, España, espada de Roma, luz de Trento, martillo de herejes, esta es nuestra identidad, no tenemos otra. 1880 y tantos. Pero en fin, es que nosotros por eso conseguimos echar a los franceses. Y entonces aquí la revolución liberal pues llegó mal y nos ha dado lugar a varias guerras civiles a lo largo del siglo XIX y XX. Pero en fin, y eso es lo que permite entender frases como esta, cuando ya en Centro Europa las cosas habían ido evolucionando. En cualquier caso, ahora ya todos hemos aceptado las reglas liberales y por tanto estamos convencidos, en España también, de que hay que respetar al otro aunque tenga valores distintos del mío. Hemos pasado de manejar los valores a palos a una segunda postura. ¿Cuál es la segunda postura? Oye, esto de los valores es muy complicado y es muy subjetivo. Esta es una palabra que nos encanta. Esto de los valores es muy subjetivo, allá cada uno con sus valores. Pero, mire usted, no me cuente sus valores. Bastante tengo yo con los míos. Por tanto, son poco racionales. Discutiendo de religión es muy difícil hacer cambiar de religión a una persona. Discutiendo de política es muy difícil hacerle cambiar de partido político. Por tanto, estas cosas funcionan de otra manera. Lo mejor es no hablar de ello. Yo, médico, me viene el paciente. ¿Qué tengo que hacer con el paciente? ¿El paciente va a tener mis valores? Antes sí, porque se había homogeneizado la sociedad, aunque fuera por métodos un poco cruentos. Pero ahora no. El que tengo enfrente es un señor que no conozco y que probablemente tiene valores distintos a los míos. Y que además, como dice un bioeticista norteamericano, es un desconocido que puede ser mi enemigo. Este es el origen de la medicina defensiva. Es que puede ser mi enemigo. No es mi amigo. No somos, como dice McIntyre, no somos amigos morales. ¿Quiénes son amigos morales? Los que comparten los mismos valores. No solo no somos amigos morales, es que más bien somos enemigos morales, o al menos desconocidos. Y entonces yo me digo qué tengo que hacer con el paciente. Oye, mire, no me cuente su vida, firme el consentimiento informado y aquí paz y después gloria. Que usted no quiere operación, pues no hay operación. Que no quiere sangre, pues no hay sangre. Y tal. Pero no me cuente su vida. El subjetivismo, la segunda tesis, el subjetivismo. Esto de los valores es muy relativo, otra palabra que nos encanta, la palabra relativo, muy subjetivo, y como aquí yo soy un profesional, usted tiene sus valores, bueno, pues venga, firme el consentimiento informado o diga lo que quiere. Ya está, pero no me lo cuente. ¿De qué va la bioética? Y acabo, Pues miren ustedes, la bioética de lo que va es que estas dos estrategias de gestión de los valores son un desastre. Pero poca gente sabe buscar el tertium quid, que decían los clásicos, la tercera salida, ¿no? ¿Y la tercera salida cuál es? Bueno, pues en la presentación nos lo han recordado, ¿no? Yo tengo que respetar, yo no puedo tratar los valores del paciente a palos, ni le puedo imponer mis valores. Esto, por ejemplo, en ciertas áreas de la medicina, por ejemplo, la psicoterapia, ha dado lugar a una literatura que tiene ya un siglo. Es decir, te llega un paciente con síntomas psíquicos, ¿no? Y el psicoterapeuta o el psiquiatra, claro,
La técnica. Fiarse solo de la técnica es un problema. Bueno, ya no sé qué estaba diciendo. Sí, el psicoterapeuta, ¿no? Claro, esto además está escrito en escuelas psicoterapéuticas, ¿no? Que el psicoterapeuta le dice, hombre, claro, usted tiene tantos problemas porque tiene unos valores que le están causando pues una culpabilidad enorme, por ejemplo, ¿no? Yo le doy unos valores de repuesto que son los míos, que a mí no me producen culpabilidad. Ya está. Entonces hacemos una especie de transfusión de valores, no transfusión de sangre, pero sí. Es decir, y claro, eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo hay que manejar los valores? Hay que imponer los propios valores. Esto es muy complicado, porque decir no es muy sencillo, pero que le digan a la madre o al padre qué tiene que hacer con el adolescente, cuando el adolescente empieza a decir, papá, quiero ser artista. Y está diciendo, hombre, no, eso no, mira, tú tienes que ser médico y además... ¿no? Es decir, es muy difícil, pero en fin, es una posibilidad, ¿no? Primera, el intentar manipular los valores del otro. Y entonces, esto se dio en tiempo de Freud. Empezaron los discípulos de Freud a manipular. Y Freud inmediatamente se levantó contra ello. En los escritos finales de su vida, que es cuando se plantea esto, Freud inmediatamente levanta la voz y dice, eso no se puede hacer. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Neutralidad. Yo tengo que ser neutro. Y entonces el psicoterapéutica, bueno, entonces todo da lugar a unas metáforas, la metáfora del espejo, el paciente tiene que verse reflejado en el terapeuta de tal manera que acabe conociéndose a sí mismo mejor que se conocía antes, pero sin el terapeuta influir, manipular o imponer. Yo no sé si habéis visto esas películas donde aparecen las sesiones de terapia en las cuales los terapeutas parecen mudos, ¿no? Y lo único que hacen es repetir lo que ha hecho el paciente. Bueno, eso es una técnica perfectamente ensayada. Cualquier cosa menos una cosa espontánea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que ayudar al paciente a que se clarifique, pero sin manipularle, sin imponerle y tal, ¿no? Entonces es la técnica de la neutralidad. ¿Cómo se han gestionado los valores en la cultura occidental? Imponiendo neutralidad, segunda consigna. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay que ir a un tercer. Y la bioética, todo el movimiento de la bioética, lo que tiene por objeto es enseñar no solo a los profesionales sanitarios, y a los maestros, y a los curas, y a los padres, y a los legisladores, un tercer modo de gestionar los valores, que es el que tú has dicho al principio. Sobre los valores no hay que imponer, pero tampoco se puede ser meramente neutral, hay que deliberar. Y la deliberación es un tema que viene desde los griegos, es muy viejo, pero la hemos redescubierto últimamente, porque la deliberación se tapó, es decir, y empezó la imposición. Y la imposición comenzó ya en la parte final de la cultura griega y ha llegado y ha ido dando tumbos el tema hasta el día de hoy. ¿Y deliberar qué es? Pues es una cosa, fíjense, muy sutil y que hay que aprender, porque no es natural. Hay que saber manejar esto. Se parece un poquito a lo que hacen en psicoterapia. Yo tengo que ayudar al paciente para que madure sus valores sin imponerle, ¿Y por qué necesita madurar sus valores? Hombre, entre otras cosas, por una cosa que he dicho hace un momento, y es que los valores raramente los racionalizamos o pensamos sobre ellos. Cuando tenemos que dar razones de nuestros valores, y esto es deliberar, empezamos a darnos cuenta de que tenemos menos razones de las que creíamos. Yo es que soy del Atlético de Madrid, o soy cristiano, o soy tal. ¿Y por qué? Entonces, explícale al otro por qué eres cristiano y no eres musulmán. Y ya veremos.
Entonces, los valores no son completamente racionales, pero tienen que ser razonables, y eso es deliberar. La razonabilidad no es que todos tengamos que llegar a los mismos valores, es que gestionemos los valores que gestionemos, tenemos la obligación de gestionarlos maduramente. Esto que parece un tanto extraño, en el fondo todos lo sabemos. Cuando alguien se pasa de la raya y gestiona un valor, el que sea, el político, aquí en España hemos tenido casos muy serios, el político, el religioso o cualquier otro, de un modo excesivo. ¿Qué decimos? Es un fanático, es un fundamentalista, este se ha pasado de la raya. ¿Y eso qué quiere decir? Debe ser que hay un área de razonabilidad y de gestión prudente de los valores. Y luego hay un área de gestión imprudente. Entonces, sin imponer sin decir a mí sus valores no me importan, dígalos usted, firme el consentimiento informado y déjeme tranquilo. La relación clínica, y ahora sí que acabo, yo lo he escrito y lo he dicho, la relación clínica es una relación de deliberación entre el paciente y el profesional, en orden a qué? A que el paciente, que es el que tiene que tomar la decisión, tome la mejor decisión posible. Y para eso, una cosa que tiene que aprender es a madurar sus valores, evitando que, pues lo que antes llamábamos mecanismos de defensa del yo, la angustia, la negación, la agresión, un conjunto de elementos inconscientes que nos llevan a gestionar mal los valores, sobre todo cuando lo que nos han dado es una mala noticia. Y de ahí viene el famoso tema de las malas noticias. Cómo dar malas noticias, la gestión. Entonces, ¿de qué va la bioética? Miren, la bioética no va del derecho, el derecho es otra cosa. La bioética va de enseñar a todo ciudadano, pero sobre todo en este caso a los profesionales sanitarios, a gestionar mejor los valores y gestionarlos en la relación clínica a fin de que todos tomemos las mejores decisiones y que cuando nos vamos por la noche a casa nos vayamos diciendo estoy satisfecho, he trabajado mucho, pero creo que ha merecido la pena. Y que cuando el paciente salga de la consulta diga lo mismo. Nada más, muchas gracias.